Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. Esta vez estudiaremos la diferencia entre verdad, validez y probabilidad, que son los términos con los que calificamos lo que decimos. Bien, estudiaremos estos tres términos. La verdad es el término con el que calificamos las proposiciones. La validez es el término con el que calificamos los argumentos deductivos y la probabilidad es el término con el que calificamos los argumentos inductivos. Con el criterio de verdad calificamos las proposiciones, de manera que una proposición cualquiera puede ser calificada como verdadera o falsa. Como ya sabemos que las proposiciones son las que forman los argumentos y son solamente de dos clases, es decir, las proposiciones son las premisas o las conclusiones, será lo mismo anotar aquí que las premisas y las conclusiones son verdaderas o falsas. Para saber si una premisa o una conclusión es verdadera o falsa, pues contamos con nuestros sentidos. En primer lugar, con la observación. En segundo lugar, con la experimentación. Y en tercer lugar, por lo que dice la ciencia. La lógica no interviene en esta calificación. La observación, nuestros sentidos, la experimentación o las ciencias nos dirán si cada proposición es verdadera o falsa. Para ello no se necesita de la lógica. La lógica solo interviene para calificar la relación entre premisas y conclusiones, para saber si esta relación es válida en un argumento. Así es que la validez sirve para calificar los argumentos. Particularmente los deductivos. Los argumentos deductivos son los que hemos estudiado en este curso. Estas pueden ser entonces válidos o inválidos. También es lo mismo que decir válidos, correctos. Entonces, un argumento puede ser válido o inválido, y es lo mismo que decir que un argumento puede ser correcto o incorrecto. La probabilidad es un criterio que nos ayuda a calificar argumentos inductivos. Un argumento inductivo podemos decir que es probable o improbable. Esto es porque un argumento inductivo es aquel que tenemos que demostrar. Como hay que demostrarlo, no podemos decir nunca que un argumento inductivo pueda ser válido o correcto. Solo podemos decir que sea probable o improbable, puesto que hay que demostrarlo. Por ejemplo, cuando decimos usamos cubrebocas porque nos protege de la COVID-19. De este argumento, solo podemos decir que su conclusión
es probable. ¿Por qué? Pues porque tenemos que demostrar que el cubrebocas nos protege de la COVID-19. ¿Cómo lo demostramos? Con el mayor número posible de premisas. Cada premisa será un caso diferente. Por ejemplo, si en un grupo o en un salón de clases hay 20 alumnos, podremos decir que usamos cubrebocas porque nos protege de la COVID-19, puesto que 20 alumnos que están en el salón y usan cubrebocas no se han enfermado. A este caso podemos agregarlo el caso de otros 20 grupos de alumnos en otros 20 salones. Y así, por ejemplo, en mi escuela hay un total de 1,700 alumnos. Si decimos que 1,700 alumnos acuden a la escuela con cubrebocas y ninguno se ha enfermado, eso hace altamente probable que usar cubrebocas nos protege de la COVID-19. Un argumento inductivo es más probable mientras más número de premisas tenga, mientras más casos se presenten para demostrar la conclusión. En cambio, en un argumento deductivo no hay que demostrar ninguna premisa, ninguna conclusión. Un argumento deductivo es válido aunque tenga una sola premisa, como en este ejemplo. Quien estudia, aprende. Es válido porque la conclusión resulta de la premisa de manera lógica, se deduce de la premisa. Podemos decir que la verdad de la conclusión se justifica por la verdad de la premisa. Y entonces no necesitamos más premisas que esta. Veamos el siguiente ejemplo. Este es un argumento deductivo, es decir que no necesitamos demostrar ninguna de sus premisas ni tampoco su conclusión. Quien estudia aprende. Los alumnos de primero B estudian, entonces los alumnos de primero B aprenden. En este argumento tenemos 3 proposiciones. Vamos a numerarlas. Esta es la proposición 1, esta es la proposición 2 y esta es la proposición 3. Tiene 3 proposiciones. Tiene también un indicador lógico. En este ejemplo es entonces. Si recuerdas, entonces es un indicador lógico de conclusión. Se puede representar con una flecha hacia la derecha. La flecha nos ayuda a identificar la conclusión. En este ejemplo, la flecha nos indica que la conclusión es la proposición número 3. Los alumnos de primero B aprenden. Dibujemos un gráfico para este argumento con el propósito de que lo entendamos perfectamente. Un círculo con el número 1 representará la proposición número 1. Quien estudia aprende. Un círculo con el número 2 representará la proposición 2. Los alumnos de primero B estudian. Y un círculo con el número 3 representará la proposición 3. Los alumnos de primero B aprenden. Me falta dibujar el indicador lógico, pero aquí ya está indicado que lo podemos dibujar con una flecha hacia la derecha. Como tiene 2 premisas, dibujaré 2 flechas, las 2 indicando hacia la derecha al número 3, puesto que es una sola conclusión. 2 premisas, una sola conclusión. Hasta aquí no hemos aprendido nada nuevo. Todo esto lo vimos en el primer parcial, es decir, en el transcurso de estos videos hemos aprendido a identificar la estructura de un argumento. Lo nuevo es lo siguiente.
Veamos si cada proposición es verdadera o falsa. Quien estudia aprende. Esto es verdadero. Los alumnos de primero B estudian. Vamos a decir que es verdadero. Ya hemos dicho que en esto no interviene la lógica, sino los sentidos. Así que podemos decir que los alumnos de primero B estudian, podemos decir que es verdadero simplemente porque así lo vemos. Los alumnos de primero B aprenden. Vamos a decir que también es verdadero porque así lo vemos o así nos consta. En este ejemplo, las dos premisas son verdaderas y también la conclusión. En esto no ha intervenido para nada la lógica, ni el estudio de la lógica. Simplemente estamos anotando nuestros datos. Y nuestros datos dicen que las dos premisas y la conclusión son verdaderas. El primer criterio de validez de un argumento que vamos a estudiar es el siguiente. Si las premisas de nuestro argumento son verdaderas, la conclusión tiene que serlo también. En este ejemplo, como podemos observar, las premisas de nuestro argumento son verdaderas y también lo es la conclusión. Por lo tanto, este argumento es válido. Apenas hasta este momento es que interviene la lógica para determinar que la relación entre las premisas y la conclusión sea correcta. Este argumento es válido. Otra forma de decir argumento válido es correcto. Es un argumento correcto. Entonces, este argumento es válido o correcto, porque las premisas de este argumento son verdaderas y su conclusión también lo es. Pero ¿qué pasaría si en este momento llegara el maestro de lógica en plan malote y dijera, no, los alumnos de primero B no aprenden? Es falso lo que dice aquí esta conclusión. Entonces tendríamos que, por lo que dice nuestro maestro de lógica, esta conclusión es falsa. ¿Qué tendríamos? Tendríamos un argumento en el que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Esto es, o sería un verdadero disparate. Por lo tanto, sería un argumento inválido. Y la otra manera de decirlo es que es un argumento incorrecto. Si estamos diciendo un argumento incorrecto, esto nos debe hacer que corrijamos. Tenemos que corregir, pues nuestro argumento es incorrecto. Revisemos nuestro argumento. Si la conclusión es falsa, es decir, si realmente los alumnos de primero B no aprenden, significa que por lo menos una de nuestras premisas también es falsa. Veamos la primera. Quien estudia aprende. Esta es verdadera, indudablemente. Los alumnos del primero B estudian. Es probable que esta premisa sea falsa. Y debe serlo, puesto que si los alumnos no aprenden, es porque no estudian. Así que es esta. Aquí está. Esta es la premisa falsa. Si los alumnos de primero B aprenden, ¿es falso? También es falso que los alumnos del primero B estudian. El saber que el argumento era
incorrecto nos llevó a corregir nuestro argumento. Este argumento ahora es válido, aunque la conclusión ahora es falsa. En efecto, aunque parece sorprendente, podemos encontrar argumentos válidos con conclusiones falsas. Y este argumento así ahora es válido. Ahora bien, ¿cómo sabemos que una proposición puede ser verdadera o falsa? Pues ya decíamos, por simple observación o por cualquiera de nuestros sentidos o por nuestra experiencia o por lo que nos dice y descubre la ciencia. La lógica lo único que va a hacer es que si la experiencia, la ciencia o nuestros sentidos nos dicen que alguna de estas proposiciones es verdadera o falsa, pues simplemente así lo anotamos. La relación entre las premisas y las conclusiones es lo que estudiará la lógica para saber si un argumento es válido o correcto. Bueno, esto tendrá alguna aplicación práctica diferente al estudio de la lógica. Pues sí, pues en cualquier razonamiento podemos aplicar estas reglas de la lógica. Y no solo en cualquier razonamiento, sino también en tus trabajos académicos o ensayos. Por ejemplo, si en tus ensayos anotas como premisas proposiciones verdaderas, tus conclusiones deben ser verdaderas. Si por el contrario encuentras que como resultado de tus investigaciones la conclusión que obtuviste resulta falsa, entonces deberás verificar las premisas de tu ensayo, pues si tu conclusión es falsa, alguna de tus premisas es falsa también. Pues bien, espero que este video te haya sido interesante, te haya sido útil y mientras tanto, pásala chido.